En línea tenemos al profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, quien nos va a hablar un poco precisamente sobre la sentencia 0324 emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en agosto del año 2019. Bueno, nada, la sentencia 0324, como digo hoy en el artículo que publicó Opinión y Noticias, que es un portal donde se puede todavía escribir opinión, es un disparate jurídico y es un ataque donde, desde el punto de vista político, se trata de incidir jurídicamente sobre las universidades. Utilizo uno de sus... Disculpe que lo interrumpa, utilizo uno de sus adjetivos a esta sentencia. Es un bodrio la sentencia, donde mezcla diversas cosas. Es un bodrio. Fíjate que, por ejemplo, deja de lado algunos artículos importantes de la ley de universidades, eso no lo suspende. Los que hablan, por ejemplo, del claustro universitario, los que hablan de la autonomía universitaria, que con eso no se mete. Entonces, vuelve a crear contradicciones entre la ley orgánica de educación y la ley de universidades, porque su pretensión es imponer unas elecciones, imponer un cronograma, hacer que el CNU doblegue la autonomía universitaria y nos obligue a hacer unas elecciones como el régimen quiere, como la dictadura quiere, y eso no lo vamos a permitir los universitarios. Así es. Profesor, cuéntenos un poquito del contexto de esta sentencia 0324 para que la audiencia pues, pueda conocer un poco, recordar un poco cuál fue el objeto de la sentencia, era un amparo cautelar. Cuéntenos un poquito sobre eso para que la audiencia, repito, esté contextualizada. Sí, la sentencia fue emanada del Tribunal Supremo de Justicia, yo digo claramente que es público, que no fue reconocido por buena parte de la sociedad venezolana ni por el mundo, y trata de imponer una fecha de elecciones. Y señala aquí, pues, que 6 meses después de emitida la sentencia, vale decir, fue publicada en Gaceta Oficial el 2 de octubre del año 19, 6 meses después se cumplirían el 2 de abril de este año. Imponer un cronograma a través del CNU en las universidades e imponer a través de la suspensión de 3 artículos de la ley de universidades la vigencia para ellos de la ley orgánica de educación en cuanto señala, y es un ataque a la academia venezolana, señala que deben votar trabajadores y obreros y todos en la misma proporción, vale decir, 1 a 1 cada uno de los votos. Esto pone, además, va en desmedro de los profesores universitarios, que quedaríamos disminuidos en la decisión, y somos quienes ponemos los candidatos, además. Entonces, por eso digo que es un bodrio, no hay manera, además, de cumplir con los lapsos. Ninguna universidad en Venezuela tiene, y en eso están devanándose los sesos, las comisiones electorales, ninguna universidad de Venezuela tiene la posibilidad de hacer esas elecciones en el tiempo que ellos están estableciendo. Muy bien, profesor. Quería preguntarle especialmente sobre cuáles son, para que quede claro para el público que no conoce mucho sobre este tema de la ley de universidad y todo eso, ¿cuál es el ente estrictamente competente para poder tomar la decisión de si hay o no hay elecciones? ¿Cuáles deben ser esas condiciones que deben existir específicas y que en la ley de universidades se ven establecidas para nuestra audiencia? Sí, bueno, un gran saludo a los estudiantes que están allí y siempre respeto a la comunidad estudiantil de las universidades y del país. ¿Quién es el ente que decide? Bueno, la Constitución señala que las universidades son autónomas, en principio. Eso vale decir, la universidad tiene que tomar la decisión de convocar las elecciones y la manera, el cronograma, la manera como deben hacerse. Para eso están las comisiones electorales de cada universidad. Entonces, ¿quién decide las elecciones? Las elecciones, en atención a la Constitución, en atención a la ley de educación universitaria y en atención a los reglamentos internos de cada universidad, la elección la decide la universidad como ente autónomo. No hay régimen que pueda doblegar la constitucionalidad que establece
la autonomía de la universidad, que está por primera vez establecida en una constitución en Venezuela. Hace algunos minutos nos conversaba sobre la decisión de la Sala Constitucional 0324, donde señala que ese proceso electoral de autoridades debe integrar un nuevo claustro universitario prácticamente distinto al que está previsto en el artículo 109 de la Constitución, donde señala que son profesores, que son egresados, por supuesto, aquellos que estén dentro de la comunidad de forma intelectual, los que deben elegir a sus autoridades, pero según la Ley Orgánica de Educación y ahora según lo que reafirma esta sentencia 0324, se debe incluir a el personal obrero administrativo, que si bien son importantísimos para las universidades, no forman parte de ese quehacer académico de los universitarios. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pues claro, lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Justicia de este julio trata de meterse con 3 de los artículos de la ley de universidades y los suspende, que es a lo que se refiere. Además de ser negligente, porque tiene más de 10 años que algunos rectores, incluyendo el rector de la Universidad Simón Bolívar, el rector de la Universidad del Zulia y algunos otros rectores de universidades nacionales, hace más de 10 años introdujeron una solicitud por inconstitucionalidad de esa ley orgánica de educación en lo que se refiere a esta nueva conformación de un claustro universitario. Pero repito, en la sentencia no se anula el artículo que corresponde a la autonomía universitaria y que determina que las universidades deben darse sus formas de gobierno, del mismo modo que la Constitución. Entonces, yo insisto en que, primero, es un bodrio esta sentencia de este Tribunal Supremo de Justicia de julio, que es además imposible de cumplirse por los lapsos. Por ejemplo, acá en la Simón Bolívar, donde me encuentro ahorita, estoy en clase y salí un momento para la entrevista, aquí en la Universidad Simón Bolívar se ha desconocido la sentencia porque nosotros elegimos o se seleccionó una nueva comisión electoral. Cuando la sentencia está lamentable, no sé cómo calificarla, pero es terrible, esta sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia indica que se debe hacer la elección con las comisiones electorales existentes en el momento en que sale la sentencia. Bueno, ya la Simón Bolívar no va a cumplir con ese hecho porque ya tenemos una comisión nueva que está trabajando en función de unas elecciones. Entonces, realmente la sociedad venezolana, pero especialmente los universitarios, tenemos que oponernos a esta sentencia final y tenemos que defender la autonomía universitaria radicalmente. Así es, profesor William Anselmo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, quien nos estuvo conversando sobre la sentencia 0324. Y seguimos hablando de ese principio de autonomía universitaria. Hoy tenemos en línea a la vicerrectora académica encargada de la Universidad del Zulia, la doctora Marlene Primera, quien nos va a hablar sobre el caso de la designación arbitraria e inconstitucional del profesor Clotilde Navarro y la presentación de algunas autoridades ante la Fiscalía del Ministerio Público el día de ayer. Bueno, buenos días. Sí, en primer lugar, como ya de reconocimiento público, fuimos citados a la Fiscalía en una primera oportunidad la semana pasada y luego se decidió para esta semana. Y fuimos el resto, porque algunos que ya habían citado, ya había ido, o sea, la rectora había ido y la secretaria encargada, quedamos el resto, que fuimos el día de ayer, y bueno, se cumplió con los procedimientos establecidos, reuní como testigo a cada uno, una entrevista individual, con preguntas y voluntariamente, de verdad, esa es la situación. Y allí, bueno, se hicieron las preguntas correspondientes que en línea general eran parecidas para casi todos los citados. ¿Se les indicó cuál fue el motivo por el cual se les había presentado esa citación? Por Como testigo. Como testigo. No como testigo. Ningún tipo de falta o delito, que es lo que investiga el Ministerio Público como tal. Como testigo. Y también es importante de aclarar que en todo proceso con cualquier naturaleza del proceso jurídico hay que tener mucha claridad
que debe ser abordado no solamente en la instancia jurídica, sino en la instancia comunicacional, o primero como manda la ley, el representante legal de la universidad, llámese rector o rectora, y o el consultor jurídico o consultora jurídica, o apoderados que tenga la universidad en conjunto con el representante legal, que es, digamos, el responsable de coordinar toda esa parte, porque no es una situación jurídica individual, como profesora, como ciudadana, sino que es institucional. Entonces, obviamente hay dos partes, uno que demanda y uno que demandado. En este caso, el demandado en toda una institución y está en el proceso, como tiene que ser, de averiguación, de recabar información, y cada quien pues tendrá, ellos al interno sabrán sus objetivos. Nosotros, o yo me limito y yo puedo hablar por mí a decir lo que tengo que decir. Profesora, y en defensa de la autonomía universitaria, ¿usted considera que estas actuaciones que se han hecho, como la designación arbitraria e inconstitucional del profesor Clotilde Navarro como vicerrector administrativo, afecta a la autonomía universitaria? La autonomía universitaria tiene un rango constitucional en el 109, ¿verdad? Y es un rango que arropa y sobrepasa todas las demás instancias. Ese es la médula, la columna vertebral a nivel de la institución de educación universitaria. Dentro de la cabina tenemos algunos estudiantes universitarios que quieren hacerle algunas preguntas. Vanessa Calatayud Y vienen de mis queridos estudiantes mucho más. y Samuel Muchas Colina. gracias, profe. Profe, me gustaría saber qué tipo de consecuencias se estaría presentando en este caso de Clotilde Navarro, y también qué tipo de presión se haría al respecto para cambiar la sentencia. No le puedo decir consecuencias, pero lo que sí puedo es decir que todos tenemos que apegarnos a lo que es la Constitución, las leyes, la ley de universidades y nuestras normas internas. Y tratar, o sea, todo lo posible, y obviamente las decisiones pueden tener consecuencias, y toda decisión tiene consecuencias, no es que ninguna no tenga. Pero, bueno, hay que asumir, pues. Y hay que asumir y tratar de ver que, bueno, en todo momento puede haber recapacitación de cualquier lado, ¿no? O del lado que pueda estar. Y sobre todo yo hago un llamado a que se haga todo en el marco institucional, jurídico y en el marco institucional de convivencia, porque es una universidad. Con esta citación para asistir, como usted ya ha mencionado, como testigo, ¿ha sentido temor, alguna amenaza o represalia contra este gobierno de facto, con esta dictadura que tenemos en Venezuela? Yo estoy amparada por toda la protección divina y todos los instrumentos jurídicos, constitucionales y de ley que nos dan. Muchas gracias, profesora. Eran las palabras de la doctora Marlene Primera, vicerrectora académica encargada de la Universidad del Zulia, comentándonos un poco su situación acerca de esa, citación que les ha presentado alguna de las autoridades para comparecer el día de ayer ante el Ministerio Público. Tenemos en línea al estudiante Miguel Barone, secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCB y coordinador nacional del movimiento Gritemos con Brío, quien nos va a hablar un poco también de esas acciones que va a seguir el movimiento estudiantil ante el cumplimiento ya del lapso que se vence de la sentencia 0324. Bienvenido, Miguel. Bueno, nosotros hemos tenido que dar una ruta desde el momento en que se da la sentencia. Nosotros desde la Federación Universitaria de la UCB nos sometimos a votación en nuestro consejo directivo, en nuestro cuerpo más grande, que está compuesto por el presidente y secretario general de todos los centros de estudiantes, los consejeros de escuela y consejeros de facultad, consejeros universitarios y miembros de la FCU, y por unanimidad decidimos que la ruta que nosotros íbamos a tomar como dirigente estudiantil era la de desconocer la sentencia y abogar por la realización de las elecciones con el reglamento vigente de la ley de universidades y
y de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido una postura que nosotros no hemos cambiado desde el día 1 y que no queremos cambiar porque precisamente cambiar no es violentar lo que está estipulado en nuestro reglamento de nuestros actos legales. Nosotros estamos completamente convencidos que no solamente tenemos que tener el concierto legítimo de origen en la actualidad, sino la sentencia de concilio con violentar la autonomía universitaria y obviamente no podemos permitir que esto ocurra y nosotros como movimiento de hemos estado a la vanguardia de eso. Aquí Samuel Colina y quería preguntarte, era en lo referente a el estado de las autoridades en la Universidad Central. Aquí en la Universidad del Zulia se ha institucionalizado un acoso constante en contra de nuestras autoridades, pero quisiéramos saber, ¿esto ha sucedido con las autoridades de la UCB? No, el tema con las autoridades acá en la universidad, no ha habido un acoso frontal en los últimos meses durante la sentencia, pero sí siempre las mismas amenazas que ellos han vivido durante su gestión en el rectorado y nosotros los decanos, pero creo que el foco directo de los ataques del régimen de la Universidad Venezolana se ha especificado contra los estudiantes, contra nosotros que hemos levantado la voz, que no queremos negociar nada con el régimen para la realización de estas elecciones. Sabemos que se está intentando buscar otra alternativa, de visionar una reforma al reglamento de elecciones de la universidad y todo esto, pero nosotros tenemos firme en nuestra postura de que dejar pasar que esta oportunidad que tiene el régimen de cambiarnos la constitución con nuestra autonomía universitaria a permitir muchísimo más atropellos a futuro, sea quien tenga que dar una elección en la que ellos mismos ponen sus condiciones. Te habla Vanessa Calatayud, quería preguntarte acerca de la actividad que ustedes tienen el 27 preparada con respecto a lo de la sentencia. Sé que están organizando el día después del 27, se llama la actividad. Cuéntanos un poco acerca de eso. Lo que ahora nos estamos preparando y estamos comunicándonos con la base, con los estudiantes de cada escuela, de cada facultad, para poder hacer ese mensaje y hacerles entender que, ok, nosotros no sabemos qué puede pasar el 27, si prorrogan la sentencia, si la derogan, si ellos la mantienen, si ellos van a entrar a la universidad, si votan un consejo universitario paralelo, pero lo importante del mensaje que damos en cada una de estas observaciones que va a pasar después del 27 es que entendamos que pase lo que pase, sea cual sea la cuestión, nosotros tenemos que continuar el pie de lucha por la defensa de la autonomía universitaria y no desmayar, porque de nada nos va a valer un título firmado por un presupuesto por el régimen, ni a nivel internacional, ni incluso a nivel nacional. Así Entonces, ese ha sido un mensaje que ha calado profundamente en los estudiantes y por supuesto que eso es lo que más ha llegado al punto de entender con el peligro de la sentencia. Así es. ¿Cuántas de menos y cuántas noches han pasado los estudiantes y cuántas horas han pasado en los salones de clases para que con un poquito de logro que su futuro no valga nada? Así es, Miguel Barone, estudiante y secretario de Asuntos Nacionales de la FCU, UCB y coordinador nacional del movimiento Gritemos con Brío.